Me complace saludarles y extenderles mi invitación para aprovechar al máximo este material de video que se constituye en un paso más en ese camino que nos hemos trazado. Estamos empeñados en revisar y proponer nuevas maneras de continuar ofreciéndole al país una educación pertinente y de calidad. Cada uno de los aportes que ustedes hagan, sus reflexiones, sus inquietudes contribuye a este proceso, pero sobre todo su trabajo cotidiano, con sentido de pertenencia, con interés por el beneficio de nuestros destinatarios. Esperamos que fruto de esta reflexión sea transformar nuestras prácticas áulicas. Contamos con ustedes en este camino que se ha trazado la Dirección Nacional de Educación de la Corporación Educativa Minuto de Dios. Cordial saludo para los que no me conocen. Mi nombre es Víctor Manuel Leighton Pertús, experto nacional en educación religiosa escolar, en ética y valores humanos y filosofía para la Corporación Educativa Minuto de Dios. En esta ocasión quiero compartir con ustedes una reflexión acerca de la importancia de la ética dentro de nuestro currículo escolar. No quiero iniciar esta videoconferencia sin antes colocarla en la mano del Dios de la vida, que es uno y trino. Oh altísimo y glorioso Dios, ilumina mi mente, dame fe recta, esperanza cierta y caridad perfecta, sentido y conocimiento para cumplir tu santo y veraz mandamiento. Quiero iniciar esta videoconferencia con una frase que me parece muy significativa para el quehacer de la ética dentro de nuestra enseñanza en los colegios de la corporación. Ser bueno no es únicamente una admirable forma de vida, es la única forma de vida digna de un ser humano. No nos podemos olvidar que cuando nosotros entramos al aula tenemos proyectos de vida. No nos podemos olvidar que cuando estamos al frente de nuestros estudiantes, lo que buscamos es que ellos sean buenos, buenos como Dios nos lo ha pedido. Hay una historia hindú que dice que había una rana y un alacrán en el bosque. Esa rana podía nadar, el alacrán no, y el arroyo que había en el bosque estaba muy crecido. El alacrán ya estaba muriendo de hambre y la rana se conmovió del alacrán y le dijo: señor alacrán, ¿quiere que lo pase al otro lado del arroyo? El señor alacrán le dijo: pero tú sabes que yo tengo una ponzoña, ¿puedo herirte? No, señor alacrán, tranquilo que no le tengo miedo, vamos, yo lo paso. El alacrán lo pasó, la rana lo pasó, el alacrán siguió en el lomo de ella. Cuando llegaron a la mitad, la rana hizo un pequeño descanso en una piedra y cuando sintió fue la ponzoña del alacrán dentro de su espalda. La señora rana le dijo: señor alacrán, ¿qué ha hecho usted? Vamos a morir los dos por haberme hecho daño. El señor alacrán le dijo: el malo es malo. A diferencia del alacrán, nosotros no fuimos hechos para hacer el mal, ni el alacrán tampoco. Nosotros fuimos hechos para hacer el bien y estamos llamados a hacer el bien. Eso es lo que nosotros debemos inculcarle a nuestros estudiantes en nuestras aulas, hacer el bien, sin importar a quién tengamos al frente, si es amigo o es un desconocido. Por eso, la única forma de tener una vida digna es hacer el bien. El sentido y fin de la educación hoy. Nosotros tenemos que basar en la reflexión académica, en la reflexión formativa, que nosotros estamos llamados a construir una nueva sociedad.
Esa nueva sociedad nosotros la tenemos que tener presente de cómo la queremos y para qué la queremos. La educación significa conducir, guiar, acompañar desde una realidad y situación hacia una mente o ideal. El Papa Francisco, en el encuentro que tuvo con los jóvenes en la ciudad de Bogotá, en la Plaza de Bolívar, les decía a los jóvenes: vuelen alto, no vuelen rastrero, vuelen alto, que sus sueños sean más grandes que el universo. Eso es lo que nosotros debemos hacer en la educación, no solamente contentarnos porque se cumplió con el objetivo de cumplir con el currículo, con la planeación que tenemos, sino que es también orientar, guiar, acompañar a nuestros estudiantes. Ese debe ser nuestra preocupación, ese debe ser nuestro quehacer en las aulas y sobre todo en la asignatura de ética. Estamos llamados a acompañar, a guiar, a orientar a cada uno de esos proyectos de vida que tenemos al frente. Educar para la vida. Nosotros no nos podemos quedar con la antigua educación. Lo que nosotros se decía se quedaba en los cuadernos y cuando salíamos del colegio hasta ahí llegaba la información que nosotros habíamos brindado. Nosotros a través de la educación ética tenemos que mirar mucho más allá y sobre todo en esta corporación educativa. Nosotros estamos llamados a construir nueva sociedad a partir de los valores, como nos dijo el padre Rafael García Herreros. Todo acto educativo encierra un comportamiento ético. Toda educación es ética y toda educación es un acto político, no solo por el ejercicio formativo en sí mismo, sino por sus consecuencias. Nosotros tenemos unos conocimientos básicos y tenemos que orientar a nuestros estudiantes a la luz de esos conocimientos. Nosotros tenemos que llevar a nuestros estudiantes a que conozcan sus destrezas, a que conozcan y sean capaces de conocer sus actitudes, que sepan para qué para qué son buenos y en qué cosa pueden mejorar. Nosotros tenemos la oportunidad de enseñarle a nuestros estudiantes que ellos son el futuro, son la esperanza de una sociedad que quiere ser mejor, que quiere aportarle al mundo una sociedad llena de muchos valores. Somos nosotros los encargados de formar seres humanos, de humanizar a estas personitas que tenemos al frente. Nosotros somos los encargados de darle un concepto a lo que en muchas familias se han dicho. Cuando los papás les dicen al estudiante, no tomes lo que no es tuyo, y nosotros les damos el nombre de honestidad. No mientas, dicen los padres, nosotros decimos la verdad. Respeta las diferencias de tus compañeros, nosotros le llamamos tolerancia. Esa parte para nosotros debe ser muy clara, la parte de la formación en valores. No solamente quedarnos con el nombre o el concepto, sino también con el ejemplo, con el testimonio. Por eso nosotros somos docentes integrales, porque no solamente damos contenidos, sino que somos docentes capaces de enseñar con nuestro quehacer, con nuestra forma de ver la vida. Vamos a mirar en este momento las raíces y las ramas de la discusión ética. Los lineamientos curriculares de ética y valores humanos deben partir de una comprensión en el terreno filosófico, de la naturaleza, de la discusión en torno al problema de la ética, la moral y la política, desde la cual se puede fundamentar una propuesta de formación en valores. Lo primero que nosotros tenemos que tener claro para darle como una contextualización al origen de la ética es a esa tradición ética que viene desde la edad antigua con los socráticos, con los postsocráticos, y me voy a referir especialmente al autor Aristóteles. Aristóteles tiene un libro que hizo para su hijo Nicómaco, se llama La Ética Nicomaquea, donde él nos habla de la construcción de virtudes, de valores. Virtudes, unas que son intelectuales y otras morales. Me voy a referir a la parte moral. Las virtudes morales, según este autor, dice que son la repetición de un hábito, es la repetición de una costumbre
que lo tenemos que hacer. Entonces, él coloca el ejemplo que si alguien quiere ser valiente, necesita practicar todos los días la valentía, pero tener claro en no ser cobarde o ser osado. Eso es el punto de equilibrio que nos pide Aristóteles. La virtud es el punto de equilibrio que debemos que tener entre un defecto o un exceso. Nosotros somos claros en la enseñanza de las virtudes, pero como les decía ahorita, nosotros tenemos que tener que los jóvenes en muchas ocasiones y los niños no tienen la claridad para percibirlo en el contexto, en una narración, y sí mucho más en el testimonio y en el ejemplo. La vida como proyecto político. Nosotros vamos a mirar que nuestros políticos han salido de colegios, universidades de nuestra nación, algunos de ellos por fuera de nuestra nación también, y por qué seguimos teniendo una política que no mira a los más necesitados, sino que muchas veces favorece a una minoría. Es porque no tenemos claro cuál es el objetivo de la política, y la ética lo enseña. ¿Qué enseña la ética? Que nosotros debemos ser constructores de una nueva sociedad donde el bien común prime para todos, no el bienestar de unos pocos, sino de todos. Y aquí nosotros, aunque no creamos, desde nuestras aulas estamos haciendo política, estamos creando conciencia política. Por eso es importante que allí al frente nosotros de nuestras clases tenemos a los estudiantes que probablemente van a ser presidente, gobernador o alcalde de nuestros municipios o departamentos. Es importante que nosotros inculquemos en nuestros estudiantes el bien común como el objetivo de todo quehacer político. Dentro de nuestro currículo nosotros tenemos proyecto de vida y muchas veces lo orientamos a la construcción de ese proyecto de vida, pero lo que nosotros debemos buscar más que el hacer, que nos presenten porque hay una calificación, es que el estudiante tome la conciencia de que sus quehaceres, su forma de ver la vida tiene que estar impactado en su entorno social. Nosotros tenemos que llevar al estudiante a esa reflexión, a ese contexto de que su quehacer impacta para bien o para mal en su entorno social. La ética hoy, nosotros tenemos una hora semanal, vemos que en todos los colegios de nuestra nación es un área fundamental y debe estar. En las universidades tenemos un semestre de ética. ¿Y por qué nosotros seguimos obrando no tan éticamente? ¿Por qué nosotros seguimos haciendo un ejercicio poco ético de nuestra profesión o de nuestro quehacer? Es porque en muchas ocasiones, para muchos docentes, esta reflexión ética se convierte en un relleno y así lo ven nuestros estudiantes. Cuando nuestros estudiantes perciben que para el docente la ética es importante, para ellos se vuelve importante. Para ellos se vuelve ético estar dentro del aula. Por eso es importante que en el contexto de la educación nosotros miremos la ética como algo importante y no como algo que está allí puesto porque no había más nada que colocar en el currículo. Es importante que yo como docente y ustedes como docentes le den a los estudiantes la cátedra de ética con toda la rigurosidad que merece. Vamos a mirar en ese momento cuál es el contexto sociocultural de la ética en nuestra nación. Y quiero empezar desde los orígenes de nuestra nación, por allá en el siglo XIX, cuando estábamos nosotros en la construcción de nuestra nación, donde se veía mucho un comportamiento moral que a veces no iba de la mano con nuestros actos. Entonces, muchas veces esa parte ética quedaba solamente en los papeles, en los escritos o en las normas, pero el comportamiento cuando se apagaban las luces era totalmente diferente. Ese contexto de la mirada histórica de nuestro etos es importante mirarlo con nuestros estudiantes.
Es importante tocarlo para que ellos vean cómo se comenzó a construir nuestra nación. A fines del siglo pasado, nosotros venimos arrastrando una herencia de violencia de 60, 70 años, donde ser como algo que nos identificaba, pero esa no es la verdad. La verdad es que nosotros somos un pueblo pujante, un pueblo luchador, un pueblo lleno de muchos valores, que nos encontramos con una violencia muchas veces impuesta, no porque la quisiéramos, sino impuesta por los gobernantes de la época, por los movimientos que surgían también del mismo pueblo. La violencia en Colombia no es nuestro identificador. Lo que nos identifica a nosotros es la convivencia, la forma de colaborarnos. Nosotros podemos echar una mirada hacia nuestros campos, hasta hacia nuestros municipios y darnos cuenta de que somos un pueblo solidario, un pueblo lleno de virtudes, capaces de ayudar al que lo necesita. En este momento nosotros estamos viviendo una solución del conflicto a través del diálogo. El Papa Francisco, en la reciente visita que hacía a nuestro país, insistía en todos sus discursos que el diálogo es la única salida que nosotros tenemos. Hemos comenzado a dialogar con grupos armados, con personas que le estaban haciendo mucho daño a nuestro país, y hemos llegado a unos acuerdos de paz, donde hemos reconocido a nuestras víctimas y a nuestros victimarios, a nuestras víctimas como aquellos que han sufrido y del cual Colombia necesita ayudarlos a salir de esas dificultades que tiene, pero a nuestros victimarios no para acusarlos o señalarlos, sino para sentarnos con ellos a través de una reflexión y orientar sus caminos, que ellos sean capaces de ver una nueva sociedad, capaces a través del diálogo de solucionar los problemas que tengan con el Estado. Nosotros también tenemos como la capacidad de ver cómo podemos acabar con el flagelo de las drogas, con el flagelo del narcotráfico, del secuestro. Eso nosotros lo tenemos que comenzar a construir en nuestras aulas, y lo hacemos a través de la reflexión, de preguntando al estudiante qué podemos solucionar. La formación de la persona moral. Esta reflexión la quiero hacer en 4 caminos o en 4 vías. La primera es la identificación de la persona. ¿Cómo me identifico yo? En nuestro currículo de ética tenemos una pregunta, y es ¿quién soy yo? Desde aquí nosotros podemos construir esto, enseñarle al joven cuáles son esas ofertas que tiene la sociedad para él y cuáles él puede asumir desde su realidad y desde su contexto social. Nosotros tenemos claro que los jóvenes manejan una amalgama de culturas urbanas, de culturas que les presenta el mundo por la música, por las redes sociales, pero nosotros tenemos que llevar al joven a una reflexión, a esa construcción de su propia identidad como persona. En un segundo momento, el niño como ser amoral. Nosotros sabemos muy bien que pues, los estudiantes cuando llegan al colegio no están acostumbrados a seguir normas de otra persona que no sean sus padres. Nosotros tenemos que llevar al estudiante no al cumplimiento porque hay que cumplir, sino al cumplimiento porque estamos dentro de una sociedad, porque esos son los ciudadanos que nosotros vamos a ver más adelante, que no roban o no matan o no hacen daño porque está la policía, pero cuando va la policía hacen todo lo contrario. Nosotros tenemos que llevar a nuestros estudiantes a esa reflexión, al cumplimiento de las normas, porque es el bienestar de todos, porque es el bien común el que estamos tratando de ubicar. Como tercer punto, yo tengo la heteronomía moral, que es que el estudiante conozca sus emociones y sus sentimientos, que sepa qué es lo que está sintiendo en un momento determinado, que pueda pensarla, no solamente sea el hecho de sentir y decir
esto no me parece, esto no me gusta, sino que haga una reflexión del por qué no le gusta, por qué no le parece, y la sepa expresar, respetando las diferencias con sus demás compañeros o autoridades. Así no tendríamos nosotros inconvenientes en un momento de protesta. Tenemos el derecho a la protesta, pero con respeto, con tolerancia hacia el otro. Y en un cuarto punto, yo tengo hacia la autonomía y la autorrealización. Muchas veces nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, tienen una falsa autonomía. Esa autonomía es de yo me mando, pero pues mi papá me da dinero, yo tomo la decisión, pero mi papá esto. Muchas veces ellos no tienen una autonomía, ellos lo que tienen es el apoyo de sus padres y en muchos casos como que el autoritarismo que ellos quieren colocarle a sus padres. Hay que enseñar que la autonomía tiene unas consecuencias y esas consecuencias van a afectar mi realización, van a afectar mi autorrealización. Yo soy quien forja mi destino, pero debo respetar las tomas de decisiones que los otros hacen y que yo hago sobre mi vida. ¿Los otros quiénes son? Los padres de familia, nosotros como docentes que les ayudamos en ese proceso que muchas veces nos cuesta decirle no a un estudiante, pero que sabemos que estamos haciendo el bien. La autonomía no se la podemos quitar a los jóvenes, pero tampoco crearle una falsa autonomía. Si ellos quieren algo, lo deben construir, se lo deben ganar y lo deben hacer con toda la rigurosidad del tema. La educación, la ética y la moral. Muchas veces nos hemos preguntado cuál es el papel de la ética en estos momentos donde la globalización nos dice que podemos obrar de una u otra forma y que deja a un lado esa reflexión ética. Nosotros tenemos que tener claro como docentes que pertenecemos a la Corporación Educativa Minuto de Dios que la construcción de la ética no se hace como se hacía en la antigüedad, imponiendo, sino se debe hacer con el amor, se debe hacer con el cariño hacia nuestros estudiantes, se debe hacer con esa entrega por el otro. Nosotros vemos que la ética es ese comportamiento, la ética, el ethos es eso, ¿no? ¿Cómo nos comportamos en una actividad o en algo que tengamos que realizar? La moral es una reflexión que muchos la han dejado únicamente en el bien y en el mal, pero la moral va mucho más allá. La moral es ese cumplir normas que la sociedad en un consenso ha llevado. Muchas veces a nuestros estudiantes les cuesta aceptar esas normas y decir, ¿por qué yo no puedo hacer lo contrario? Y es porque la sociedad ha llegado a un consenso y ha logrado que nosotros hagamos esto de esta forma y no de una forma diferente. Es cierto que puede haber creatividad, pero hay normas y hay que respetarlas hasta que no se cambien, no podemos hacer lo contrario. El objetivo de la educación de ética y moral no es otra, sino que llevar al estudiante a que se conozca y conozca el proceder de una sociedad. Ese es el objetivo fundamental de la ética, que el estudiante se conozca a sí mismo y conozca el comportamiento de su entorno social. Nosotros, en la ética, en el contexto escolar, nosotros debemos tener claro que es una reflexión que parte del campo filosófico y que como reflexión nos tiene que ayudar a comprometer al estudiante a un trabajo personal que afecte de la mejor manera a su entorno. Ese es el comportamiento de la ética en el contexto escolar. Nosotros tenemos que llevar al estudiante a esa reflexión y lo podemos hacer con los talleres que realizamos en clase, con el diálogo personal con cada uno de ellos o el diálogo colectivo que podemos tener en nuestras aulas de clase, pero tenemos que llevarlos a una formación
a una formación integral de lo que se dice, de lo que tenemos en nuestra cabecita, lo que tenemos en nuestro corazón y de lo que hacemos. Debe estar relacionado esos tres: la cabeza, el corazón y la actuación. Nosotros tenemos un currículo y el currículo nos permite realizar unas actividades. Lo primero es el currículo oficial o explícito, que nos permite llevar a cabo lo que tenemos en nuestra malla curricular, en nuestros planes de unidad didáctica, en nuestros planeadores. Eso es el currículo explícito. Pero hay un currículo que es el oculto, yo prefiero llamarlo implícito, que es nuestro sello personal. Yo, Víctor Manuel, ¿qué le aporto a la cátedra de ética? ¿Qué le estoy aportando a mis estudiantes? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros como docente debe hacerse. ¿A qué o qué le estoy aportando a ese estudiante, a ese niño, a ese joven que está delante de mí? Yo tengo que ayudarle a los estudiantes a que entiendan la materia, a que entiendan la asignatura desde la reflexión que podamos construir todos. Ese es mi sello personal, ese es el currículo implícito que tiene que ver mucho con lo que nosotros hacemos en aula. La ética tiene unos componentes como los tienen todas las asignaturas: el saber hacer, el saber estar y el saber ser. Pero en esto de la ética yo me quiero quedar con el saber ser. Normas, actitudes, intereses, valores, convicciones y responsabilidades. A eso nosotros debemos llevar a nuestros estudiantes, a que sean unos convencidos que lo que están haciéndolo, lo están haciendo por el camino del bien, a que cumplan las normas, a que sus actitudes siempre sean proactivas, a que sus actitudes siempre sean en bienestar del otro. La ética en el padre Rafael García Herreros. Esto es lo que nos identifica como familia cristiana, como familia católica. A través del pensamiento, del carisma eudista, en el que Juan Eudes forma a sus sacerdotes con una formación integral, no solamente de la teología, de la filosofía, sino que lo forma en un todo donde las personas o los sacerdotes deben ser especialmente caritativos, como lo dice él en una frase: la regla de las reglas es la caridad. Nosotros, como miembros de esta familia eudista, estamos llamados también a cumplir esa norma. El padre Rafael García Herrero hace esta norma de la regla de las reglas es la caridad a través de una frase que nos deja en su legado: es que nadie se quede sin servir. Y el servir no es solamente dar o aportar algo, el servir va mucho más allá. El Papa Francisco decía que no tenemos que pasar del cumplimiento al compromiso de mi vida por el otro. Yo debo entregar lo que yo soy, lo mejor de mí lo debo entregar. Como docentes estamos llamados a eso, a entregar lo mejor de mí, no quedarme solamente con lo que nos pide el currículo, sino entregar más allá, poder hacer más seres humanos a nuestros estudiantes, poder acercarlos a ese carisma que el Padre nos dejó, al del servicio. Por eso, en esta reflexión yo quiero invitarlos a cada uno de ustedes a que vivamos este carisma, el carisma eudista, el carisma minuto de Dios, que estamos llamados a construir una nueva sociedad a través del servicio. Les agradezco muchísimo su participación. Espero que esta reflexión que les he dirigido en el día de hoy sea de mucho aprovechamiento para cada una de nuestras instituciones, que lo pongamos en práctica, que nos dejemos tocar del Santo Espíritu para que podamos construir una nueva Colombia. En nosotros está la construcción de una nueva sociedad. Recuerden, mi nombre es Víctor Manuel Leyton. Se pueden comunicar conmigo a través del correo refnacional@colegiosminutodedios
www.edu.co. Mil gracias, el Señor los bendiga a ustedes, a nuestras familias y nuestra labor. Muchas gracias.